¿Se ve el Power, Tincho? Sí, ya compartí pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Así es, se ve. Bueno, entonces arrancamos con el primer tema netamente agroclimático, si se quiere, aunque es más climático, de la materia. Disculpa, Ariel, te hago una consulta, no sé si te escucho mal yo nomás o todavía los demás te escuchan más o menos. A ver, que me digan. Yo te escucho bien. Yo lo escucho bien. Yo también, Ariel. A ver, esperen que veo si tengo algún tema del micrófono como para ver si lo puedo levantar más, pero creo que estaba... sí, está al mango el micrófono, no puedo hacer más. Si no, eventualmente trata de levantar la voz. Sí, ahora voy a tratar de levantar la voz. Bueno, como ahora te les escucho decía, bien, Ariel, gracias. Bueno, no, por nada. Como les decía, arrancamos después de la introducción. Este sería el primer tema teórico de... Compartí pantalla, Ari. ¿Nos estaba compartiendo? ¿Están grabando? Sí, Rafa. Ahí va. Sí, dale nomás. Bien, arrancamos entonces con el primer tema teórico. Luego de la introducción. Es un tema cortito. La realidad es que no tiene mucho contenido, pero es importante, digamos, arrancar con este tema, porque después vamos a ir viendo que los fenómenos meteorológicos que vamos a ver durante principalmente la primera parte de la materia suceden en la atmósfera. Entonces es importante dar un pantallazo, aunque sea general, de qué es. Y bueno, la foto que elegí para la portada o para la primera diapositiva es a propósito porque se ve la parte curva, la curvatura de la Tierra, se entiende que es una foto desde el espacio, si se quiere. Y toda la parte azul, roja y blanco es eso que vamos a definir como atmósfera. Como primera definición, la atmósfera es una fina cubierta que rodea la Tierra. Es muy fina, de hecho, vamos a ver un poquito más adelante que mide 700, 800, no más de 700 kilómetros de espesor, y si la comparamos con el diámetro o con el radio de la Tierra, que está en el orden de los 6.000 y pico de kilómetros, la proporción es muy baja, creo que llega al 11%. Pero a pesar de que es algo tan insignificante en comparación con el tamaño de la Tierra, gracias a ella existe la vida, al menos la vida como la conocemos actualmente. Está compuesta principalmente por gases. Hay otro tipo de materiales, como ser polvo de suspensión o aerosoles, etc. Pero principalmente la mayor cantidad de su masa está compuesta por gases. La composición del aire seco, que estamos queriendo decir que dejamos de lado el vapor del agua en este caso, es la que muestra la tabla. Principalmente tenemos, en términos redondeando números, un 78% de nitrógeno, un 21% casi de oxígeno, un 1% de argón, y el resto son todos gases que existen en muy baja cantidad. Y acá de vuelta ese concepto de algo que es tan pequeño o que existe en tan poca cantidad como es el dióxido de carbono, que es el sustrato para la fotosíntesis, la importancia que tiene, por más que sea insignificante en cuanto a cantidad, porque inicia la cadena trófica en el planeta Tierra. En el gráfico abajo, bueno, se ven los mismos gases, en verdad el nitrógeno, el oxígeno y englobado en otros gases el resto, en un gráfico digamos, se ven las proporciones gráficamente. La composición, bueno, la tiene que conocer, digamos, por lo que le decía recién, la importancia de cada uno de los gases, principalmente oxígeno y dióxido de carbono.
Acá un poco de algunos datos particulares de lo que le decía hace un ratito. Se extiende hasta unos 700 kilómetros. El 95% de la masa de los gases se encuentra en los primeros 15 kilómetros. Esto ténganlo en cuenta por algo que vamos a ver más adelante y que es importante, digamos. Y que junto a la magnetósfera compone un escudo que protege el planeta Tierra de las radiaciones letales, ya sean generalmente radiaciones de alta energía, como ser el ultravioleta, y hay otras tipos de radiación también de alta energía que la magnetósfera y la atmósfera protegen a la vida en la Tierra de esas radiaciones. Acá les marco una primera diferencia con cursadas anteriores. Por ejemplo, en cursadas anteriores definíamos y mostramos todo lo que es magnetósfera. En este afán de resumir un poco más lo que es la teoría para ir a la parte práctica, este tema, por ejemplo, magnetósfera, si a alguien le interesa, véanlo, búsquenlo, y si quieren lo vemos en una próxima clase. No hace al tema, al eje principal de esta clase, por eso es que en este caso lo pasamos, lo nombramos solamente. Igualmente, Ariel, aquellos que quieran hacer el esfuerzo voluntario, las clases anteriores están grabadas completas, así que lo pueden ver, digamos, por fuera del espacio de cátedra asignado. Sí, cuando les digo busquen, lean, vean, en todos los soportes tecnológicos y fuentes que ustedes crean oportunas. Sí, un comentario, Ángel. Sí. No hay espacio en la nube para mantener todo lo grabado del cuatrimestre pasado más todo lo que vamos a tener hoy, este cuatrimestre. De todas maneras lo tenemos, pueden hacer una solicitud, ¿no es cierto? Y lo podemos poner en disponibilidad en algún momento. Sí, buscaré la forma si es que es necesario, pero me parece que lo que nosotros apuntamos es a que se apoyen no en otras clases, sino en los libros y en la teoría. Para eso tenemos los apuntes de cátedra. De todas maneras, si lo tenemos guardado por algo es, Martín, así que yo creo que también vale la pena. Si alguien quiere ver otro video un poco más extenso, teórico, lo puede solicitar y se lo brindamos también. Bueno, ¿avanzo? Sí. Perfecto. Definida ya entonces qué es la atmósfera, algunas de sus características y de la composición, digamos, gaseosa principalmente, que es su principal componente, los gases, avanzamos a una clasificación de las capas de la atmósfera, la estructura de la atmósfera, clasificada de acuerdo a la temperatura. Fíjense en el gráfico que tenemos en lo que sería el eje Y, la altura, y en el eje X la temperatura. Entonces vamos a ir viendo de acuerdo a cómo varía la temperatura en función de la altura, cómo le damos nombre a cada una de estas capas. Empezando desde el suelo, la primera capa es la troposfera, se eleva entre los 0 y los 12 kilómetros y la temperatura va de los 20 grados a los menos 60 grados, que es lo que estamos viendo en esta primera recta, si se quiere. Ahí les estoy marcando con otro rojo. Y acá hay algo que ya es un primer concepto que van a ir viendo en clases posteriores: calentamiento por efecto del suelo. Ya no le voy a adelantar, pero bueno, el aire se calienta por el suelo, no por el sol directamente. Lo vamos a ver ya a partir de la clase que viene. Entonces, en esta primera parte, en la troposfera, cuando más nos alejamos de la fuente que calienta el aire, es lógico que se vuelva más frío ese aire. En la troposfera, fíjense, les había dicho en la diapositiva anterior que el 95% de la masa de los gases que componen la atmósfera está en los primeros 15 kilómetros, por lo cual prácticamente la troposfera concentra la mayor cantidad de la masa de los gases de la atmósfera. La capa que le sigue es la estratosfera, que se extiende entre los 20 y los 45 kilómetros, y la temperatura va entre los menos 60 y los 0 grados aproximadamente. Fíjense que esta capa termina a los 12
La primera, la troposfera, y la otra, la estratosfera, comienza a los 20. En esos 8 kilómetros que hay de diferencia, está lo que se llama, que está representado en esta isolínea, o isoterma si se quiere, está lo que se llama tropopausa. Y esto vamos a ver que se repite en la transición entre una capa y otra, siempre hay una capa en la cual la temperatura no varía, y por eso se la nombra con el nombre de la capa anterior, acompañado por, al final de la palabra pausa. Por eso, esta capa acá que yo les señalé sería la tropopausa. Después tenemos la mesósfera, que inicia entre aproximadamente los 55 kilómetros, se extiende hasta los 75 kilómetros de altitud. La temperatura vuelve a disminuir hasta los menos 95 grados. Y acá de vuelta, esta terminaba a los 45 y este inicia a los 55. Por lo cual, entre estas dos alturas, nos encontramos en este caso con la estratopausa. Y por último tenemos, la termósfera, que ya sería el inicio, una capa más fina, no más fina, es una capa que se extiende entre los 100 y los 600 kilómetros de altitud. La temperatura aumenta hasta los 1000 grados y prácticamente después de eso ya tenemos el espacio exterior, el vacío, ¿no? Que tenemos temperaturas extremadamente cálidas, si se quiere, cuando la radiación del sol llega directa, cuando tenemos luz del sol directa, y temperaturas muy por debajo del cero cuando no hay luz del sol directa. Le estoy diciendo luz para no decir radiación solar, porque son temas que vamos a ir viendo más adelante, pero ya vamos viendo de qué se trata. En este caso, la mesopausa estaría conformada entre los 55 y los 100 kilómetros. Como yo les decía, el aire se calienta por el suelo, digamos, por el efecto del suelo, por lo cual cuando más nos alejamos del suelo, más frío es. Más frío es el aire, ¿no? Más fría es la atmósfera. En este caso, en todas las capas de la atmósfera se respeta ese comportamiento, pero vemos que en esta parte, en la estratosfera y en la estratopausa, se invierte ese comportamiento y se calienta. Eso es debido como dice acá, por el calentamiento por ozono. El ozono se acumula en forma de lo que conocemos como capa de ozono a los 20 kilómetros más o menos. Pero entre los 40 y los 50 kilómetros en promedio, se produce la reacción que genera el ozono. Se junta una molécula de oxígeno atómico y se une el oxígeno atómico y el oxígeno molecular para dar como resultado el ozono. Esa reacción libera energía y es lo que hace que en esta parte de la atmósfera se caliente el aire. Como característica de las dos primeras capas, que principalmente la troposfera, pero en parte de la estratosfera también se incluyen algunos de los fenómenos meteorológicos que vamos a ver, les hago un pequeño resumen. Es la capa más turbulenta, es lógico porque es la que tiene mayor cantidad de masa, eran esos casi 95% de la masa. Hay nubes, se mueve el aire, acá sería en verdad. El movimiento del aire es el viento. Y tienen luego lugar los fenómenos meteorológicos. Y algo importante para la vida, al menos la vida nuestra y la mayoría de los habitantes de este planeta, es que es aire respirable. En la estratosfera ya es una zona muy tranquila, prácticamente no hay fenómenos meteorológicos importantes, al menos de los que vamos a ver nosotros en esta cursada. Se encuentra el ozono, que sí es importante para la vida, y que actúa como filtro para las radiaciones solares. Las radiaciones solares de alta energía, que son el ultravioleta. Esto es muy importante. La radiación ultravioleta es mutagénica, por lo cual afectaría afecta de hecho a los genes de las células animales, vegetales, por lo cual la capa de ozono como filtro de esas radiaciones es muy importante para la vida en la Tierra. Para finalizar, una clasificación
hasta lo que les mostré hasta acá era la clasificación de capas de acuerdo a cómo variaba la temperatura, y una clasificación de acuerdo a la proporción, esa proporción que yo les nombraba al principio, si se mantiene o no, de ese mantenimiento o no de esa proporción surge la clasificación en homósfera y heterósfera. En la homósfera, que fíjense que abarca la mesósfera, estratosfera y tropopausa, esa proporción de gases, si bien la cantidad de gases es menor, pero esa proporción se mantiene bastante. A partir de la heterósfera, que es entre los 75 y 80 kilómetros de altura, ya la proporción de gases cambia. Se encuentran, básicamente lo que encontramos ahí son los gases más livianos. Los gases más pesados se encuentran en la homósfera. Sí, una sola cosita, Ari. Sí. La termósfera también la pueden encontrar en alguna bibliografía mencionada como sinónimo como ionosfera. Bien, ¿sí? Sí, sí. Y la ionosfera porque viene de iones, ¿no? Porque la alta radiación que llega desde el astro directamente termina escindiendo, digamos, dividiendo las moléculas diatómicas en propios iones. Por eso como que se llama también es que vuelve a aumentar hasta los 1000 grados, dijo Ariel, la temperatura por la ionización de esa alta capa de la atmósfera. Nada más que eso, Ari. Bien. Gracias por la aclaración, porque ahí no está esa parte de la curva y vale la aclaración. Para complementar un poco lo que es el contenido de ozono en la atmósfera y lo que conocemos como la capa de ozono y el agujero de la capa de ozono. Calculo que muchos ya lo deben saber que el agujero no es físicamente un espacio vacío, en este caso un espacio en donde no hay ozono, sino un espacio de la atmósfera, una superficie de la capa de ozono en donde tenemos menor contenido de ozono. Vulgarmente o normalmente se le dice agujero de ozono, pero no es que haya cero cantidad de ozono. Al menos que yo sepa, no es que haya cero, sino que es la concentración mínima de ozono. En este gráfico en donde los colores representan la concentración de ozono, siendo los colores más oscuros la menor cantidad de ozono y los más colorados, incluso el bordó, este tipo bordó que hay acá, la mayor concentración de ozono, estamos viendo que, para que tengan como dato certero, en la primavera del hemisferio sur se da la menor concentración de ozono en lo que es la Antártida. Y como contrapartida, en el mismo momento, en el hemisferio norte, en el Ártico, se da la mayor concentración de ozono. Esos son características responde a características de la atmósfera como temperatura, circulación atmosférica de los vientos. No viene al caso de esta materia, pero lo que sí es importante que se lleven de acá que la menor concentración de ozono se da en el hemisferio sur durante el mes central de la primavera, digamos octubre. Y puntualmente sobre la Antártida. Esto es un gráfico a través del tiempo para que vean lo que se supone que fue aumentando más o menos hasta el 2000-2002 y que en teoría se estaría estabilizando por todas las medidas que tomó el hombre para hacerlo. Digamos, no se está volviendo más grande en superficie ese agujero de ozono. Y puntualmente en este verano se registraron valores de ozono que no se registraron desde 1982. Tiene que ver con esa estabilización que se viene dando en los últimos tiempos, pero también con una situación atmosférica particular de temperaturas que no viene al caso explicar, pero sepan que algunas de las medidas que tomó el hombre para paliar esta situación estarían dando resultados. Igual se supone que hasta 2050 no se vería esa tendencia afianzarse afianzarse, está bien, que se establezca realmente esa tendencia. Por último, para hablar de lo que es como conclusión de este tema, fundamentalmente para las chicas que gustan ser coquetas, digamos, y broncearse, sobre todo al inicio de la temporada, sepan que en el hemisferio sur es justamente el momento más inapropiado y peligroso, la exposición por largos periodos al sol, digamos,
acá en la Argentina o en el cono sur, digamos, en los momentos de primavera, ¿no? Septiembre, octubre, es cuando más radiación ultravioleta está llegando. Así que sean cuidadosos en ese sentido, fundamentalmente con la utilización de los filtros y protectores, porque realmente causa mucho daño, muchos inclusive dañinos al máximo. Por favor, nada más. Bien, les comentaba para finalizar, la unidad en que se mide el contenido de ozono en la atmósfera se llama unidades Dobson. DU de Dobson Units. Creo que acá está. Esta es la unidad en la que se mide el ozono. La variación de la temperatura en función de la altura, esto es un poco para afianzar lo que había dicho en la segunda o tercera diapositiva. En la troposfera nos encontramos, en este caso, desde los 10 grados. En la otra diapositiva yo había nombrado 20 grados, pero fíjense que esto no llega puntualmente a los 0 metros. Y si extendemos esto para acá, más o menos llega a los 20 grados que les hablaba en la diapositiva anterior, en la primera o segunda diapositiva. Y bueno, tiene esta tendencia o este gradiente que se llama, el gradiente sería la cantidad de grados que en este caso disminuye la temperatura por unidad de altura, y responde esta recta, responde a esta ecuación. La temperatura a una altura determinada es igual a la temperatura al nivel del mar, la temperatura media al nivel del mar, menos la altura esa que estoy considerando multiplicado por este factor. Este sería el factor de variación de la temperatura. Esto no tiene ningún secreto, es una ecuación lineal sin mayores secretos que lo que están viendo. Les propongo ahora ver lo que sería la variación de la presión en función de la altura en la troposfera. Y les voy a compartir en el chat una pequeña planilla Excel, que la idea es que inicien a ver, esperen que no puedo, ahí está. La idea es que tengan el primer espacio de práctica, entre comillas, porque es muy cortito, pero la idea es que empiecen a acostumbrarse a interactuar. Sáquense la vergüenza. Les voy a dar, bueno, ahí ya les compartí el Excel. Pueden enviar, Ari. ¿Cómo? Ah, no envió, perdón. Exacto. Ahí va. La idea es que, ahí lo estoy compartiendo, ¿no? ¿Aparece la planilla en pantalla? Sí, se ve, Ariel. Bien. La idea es que cuando ustedes completen esta tabla de acá, que lo que tienen que completar es lo que está en amarillo, acá ya está introducida la fórmula, les va a ir graficando automáticamente cómo varía la presión atmosférica en función de la altura, y después vamos a debatir por qué varía de esa forma. Lo que quiero que busquen ustedes, porque esta planilla o esta tabla se nutre de dos valores, que es la temperatura media a nivel del mar en grados Kelvin y la presión media a nivel del mar en hectopascales. Vamos a tener un espacio, o van a tener ustedes un espacio de 10 o 15 minutos para que lo puedan hacer esto. Busquen, así practicamos, y me interesa